¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida en esta semana de Pascua en Extra Plus. Un gusto saludarles. Cuando regresamos para echar, como todos los lunes, un vistazo rápido a los principales hechos alrededor de nuestro planeta. Empiezo en Roma, donde el Papa Francisco, durante su bendición de los domingos, dedicada especialmente pues a la Pascua cristiana, este 21 de abril se ha referido a Nicaragua abogando por una solución negociada. Dejamos rápidamente la intervención del Papa Francisco y luego la conclusión. Que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que necesita. Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses. El Papa Francisco este domingo en la Plaza San Pedro en el Vaticano. Humberto Cairo. Mira, esto por un lado es importante ver la importancia que el Papa le ha dado a nuestro país y al conflicto que estamos viviendo. No se ha separado del conflicto y, entre otras cosas, la actualización que él tiene de la información que a él le llega, hay que estar claro que es el nuncio, el oficial. De lo que puede entonces derivar es que el nuncio, por un lado, está en sesión permanente con el Papa alrededor de lo que está pasando en Nicaragua, y segundo, de que las posiciones que le transmite al Papa son bastante objetivas e incluso, diría yo, optimistas. El Papa está deseando que se llegue a un arreglo. Bueno, pero el Papa además está valiéndose de la Pascua de Resurrección en la terminología católica para insistir en el rol eclesiástico de la importancia del diálogo. Y no en balde algún que otro intransigente en su homilía el domingo de Pascua reincidió en llevar la contraria del mensaje oficial del Vaticano y su más alto representante, al decir abiertamente que el gobierno de Nicaragua no tenía ningún interés en dialogar. Fue como una especie de eje central de una homilía que se predicó en una iglesia de por aquí, ¿no? De un alto jerarca auxiliar. Que la libertad no se negocia. De la arquidiócesis, sí, como que alguien ha hablado de negociar libertad. Bueno, yo creo que se dicen cosas, pero bueno, volviendo al centro, al eje del mensaje papal, yo creo que es importante la dimensión que el pontífice le da a los esfuerzos por consolidar la paz, ¿no? Y expresamente enfatiza lo que significa el diálogo y el rol de la Iglesia facilitando precisamente ese diálogo, ¿no? Que es síntoma de lo que ya comentaba Cairo, pues, la permanente sintonía papal con el acontecer de Nicaragua. Tomando, siguiendo lo que dijo Humberto, y esto hay que hacerlo transparente, lo que el Papa está la posición del Papa es la posición oficial de la Iglesia. Claro. ¿De dónde? Voces disonantes con esa posición no representan la posición oficial de la Iglesia.
Y por eso deben de guardar la distancia requerida del curso de los acontecimientos, al menos en este país. Sí, justamente, fíjate que el Papa se refiere, en su mensaje, en el párrafo anterior, se refiere a la América Latina, ¿no? Y hace un llamado a quienes tienen el poder, a quienes tienen en sus manos poder aportar soluciones, hacerlas y llevar paz, dice, eliminar la violencia. ¿Ah? Está haciendo ese llamado para quienes tienen los liderazgos, ¿ah? E inmediatamente después se refiere al caso de Nicaragua, diciendo que el Cristo resucitado. ¿Ah? No, habla de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Sí. Es la secuencia. Pero decir, evitar la violencia, que los liderazgos eviten la violencia. Las soluciones deben de ser platicadas, deben de ser conversadas, deben de ser en la mesa del diálogo. Eso es lo que básicamente está pidiendo el Papa. Debe ser sensato todo eso. Y entonces yo me quedo pensando, fíjate, en Colombia, especialmente en Colombia, donde llevamos ya 160 muertos este año. Líderes sociales asesinados, líderes sociales y exguerrilleros asesinados en su casa o en la calle, simple y sencillamente. Y pensás inevitablemente en la sinrazón de la barbaridad de ayer en Sri Lanka. Correcto. No, pues, pero no saliéndome del continente americano, pienso en eso de Colombia, ¿verdad? ¿Y qué te parece la masacre de Michitlán el viernes en México? En México, es decir, donde no hay realmente espacios para la divergencia, para tener opiniones distintas. El poder en estos países que critican tanto a Nicaragua, y me refiero al caso de Colombia, que critican tanto a Nicaragua y que hablan de violación de derechos humanos en Nicaragua, yo veo sus países y sus países no están nada bien. No están nada bien, absolutamente. Es decir, ahí hay una represión silenciada, no silente, una represión silenciada por los grandes medios de comunicación, por grandes intereses de la comunicación. Y no es una cosa que está comenzando ahorita. No. Yo por eso digo, solo este año en Colombia van 160 exguerrilleros y líderes sociales asesinados. En Honduras hay otros tantos muertos. En Brasil, ¿verdad? Que es donde la cantidad de homicidios es la mayor en América Latina. Su índice, que no ha sido muy publicitado en estos días, está mayor que el año pasado. Ahorita con Bolsonaro. ¿Ah? De manera que en Honduras, que estabas mencionando Honduras, el viernes en Choluteca, ya hubo toda una serie de manifestaciones e incluso tranques, ¿verdad? Que están alrededor de la ciudad, y promete que la situación, que no está del todo muy estable, pueda desbordarse. Así es. Bueno, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Día Mundial de la Tierra, y tiene algunas implicaciones, pues porque no es solamente hablar del despale indiscriminado, del calentamiento global, que a veces son temas que, aunque son necesarios tocarlos, la gente dice estar aburrida ya de estar escuchando los mismos discursos mientras no hay acciones. Cairo tiene unos datos interesantes referidos al Día Mundial de la Tierra. ¿Y al calentamiento global? No, y las implicaciones que tiene la desaparición de especies que no son consideradas, muchas veces no son consideradas. Mira, y me llamó mucho la atención porque la primera vez que leí de esto fue hace un año en el New York Times, que le dedicó una página, y ahora en el Economist de Londres, y parece que el problema efectivamente es un problema que está alcanzando unos niveles increíbles. Estamos hablando de de trillones de gusanos, de escarabajos, de
de mariposas que han ido desapareciendo. Y esto, como dice el señor Wilson, gurú en este tópico, declara: si la humanidad tuviera que desaparecer, el mundo puede regenerarse. Pero si los insectos en el mundo desaparecen, tendríamos un colapso y un caos mundial. Me parece que esa situación de alguna manera te lo pone bien en claro. Y es que para la polinización, ¿verdad? Y para la cadena de alimentos es fundamental los insectos. Para que los suelos para que el suelo se nutra de nitrógeno, etcétera, etcétera, es fundamental los insectos. En otras palabras, estás hablando que hay aproximadamente 18.000 especies de pájaros, 6.000 especies de mamíferos, pero estás hablando de 5.5 millones de especies de insectos, 6.8 millones de artrópodos, entre ellos la araña. Hay que declarar el Día Mundial del Insecto. Exacto. Y vos te vas a volver entomólogo a este paso. No, porque es que mira, es que esto que dice Cairo, lo relaciono yo con un hecho que hubo recientemente, quiero decir hace algunos años, 3, 4 años aquí en Nicaragua. En Cárdenas se venía trabajando, por un lado, las reservas naturales, y en esas reservas se estuvo trabajando la apicultura con bastante éxito, muchos años de trabajo en las reservas y luego en la apicultura en la zona de Cárdenas. Quiero mencionar ese caso específicamente porque es un caso que conocí de primera mano. Fumigaron los vecinos de la reserva, o uno de los vecinos de las reservas fumigó y se voló toda la población de abejas de la reserva. Con 3 años más tarde todavía no se han logrado recuperar. Se han hecho grandes Son ejemplos chiquitos. Sí. El otro, el del derrame. El del derrame de combustible en Puerto Sandino hace 1 año y medio, 2 años. Sí. Es decir, está bien, pues se quemó combustible dentro de las plantas y demás, pero el derrame que fue más allá de 1 kilómetro de la zona de almacenamiento, llegó hasta las costas. Y entonces ya sabemos que en las costas se contaminó el mar, se contaminaron los manglares, que es una fuente de vida muy importante, pero especialmente se prácticamente aniquiló el suelo, porque es decir, quedaron cubiertos por una capa que mató a toda la población viva de organismos y microorganismos que enriquecen la tierra. Es decir, esa tierra está muerta. Ahí, aunque vengan y quiten con tractores todo lo que se derramó allí, eso está muerto. Eso ya no sirve para nada. Es tierra muerta, yerta totalmente. Pues entonces, las causas, pues para ir al asunto este, las causas son de los más variadas. Primero, el hecho mismo del clima, ¿verdad? Por ejemplo, hay, el clima en términos de temperatura, etcétera, pero también en términos de nemátodos que han venido a América, por ejemplo, del Asia, que han tenido resistencia en Asia, pero aquí han hecho en América específicamente han hecho muchas pérdidas. Lo segundo es la agricultura intensiva. Eso es fatal porque además trae muchísimas enfermedades y te destruye el medio ambiente, y eso está ligado a la población, ¿no? Y eso está ligado a la crianza de animales, y eso está ligado a la sobrevivencia de la humanidad en último término. El hecho de los pesticidas, los fertilizantes incluso, o las semillas transgénicas,
todo eso están disminuyendo fundamentalmente la población de los insectos, que dicen unos que están al borde del apocalipsis de los insectos, y dicen otros, bueno, no es tan cierto, porque no hay cantidad de insectos que todavía no están, no han sido descubiertos, no tienen su nombre científico, etcétera. Pero ciertamente es un paso hacia una situación de una crisis de enormes consecuencias para todos, ¿verdad? Sí. Y me pareció interesante por lo menos hacer ese esbozo, recordando los problemas que efectivamente tenemos alrededor de este asunto en términos mundiales, y nosotros no somos ninguna excepción. Fíjense ustedes que las abejas, por ejemplo, en Estados Unidos se han disminuido su producción más del 80%, y en México está afectando seriamente también, en Indonesia igualmente. O sea, para dar un ejemplo de la abeja productora de la miel de abeja, ¿no? Y así te vas a encontrar toda una serie de situaciones. En la medida en que haya menos insectos, van a haber menos especies de pájaros que se alimentan de ellos. En la medida en que haya menos insectos, la cadena de alimentos se va a ser obstruida, y los animales que después son la comida de otros animales, y después esos de otros, y nosotros de ellos, ¿ah?, nos vamos a ver de alguna manera todos afectados. Y la vegetación. ¿Con qué vas a nutrir los suelos? Así, sí. ¿Verdad? Eso era una reflexión que de vez en cuando deberíamos hacer. Pero más allá de la denuncia y de proclamar la celebración del Día de la Tierra, ¿qué? En la concreta, ¿qué? Sí, en este país tiene una de las pocas constituciones a nivel mundial que tiene incorporada una alusión expresa a la Madre Tierra desde la última reforma del 2014. Así es. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque entiendo que el próximo 27 de abril se va a celebrar a nivel nacional el Día de la Tierra. No es, no es precisamente hoy la celebración, por razones obvias. Pero hay cosas que se están haciendo y que merecen ser elogiadas. La producción orgánica en Nicaragua no ha sido exactamente lo más exitoso que ha habido. Sin embargo, el tema de las buenas prácticas agrícolas, que implica el uso racional de suelo, bosque, vegetación adyacente, el cuidado el pastoreo de animales, entiéndase todos los tipos de animales de corral, ¿no? Vacas, gallinas, cabras, sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. De manera intensiva y no de manera extensiva, el tema de las cosechas de agua, el tema del cuidado del bosque, justamente para poder proteger los reservorios acuíferos en algunas zonas. Me parece que esas son cosas de las que poco se habla en Nicaragua y que se debería hablar más y reproducir más, justamente de cara al Día de la Tierra. Y actitudes alrededor del medio ambiente. Al final, eso es lo que se trata, ¿verdad? Yo creo que en el currículum de los muchachos, antes de salir de bachillerato, alguna vez tenían que incluso tener experiencias concretas sobre eso. Pero yo te digo, mira, yo me acuerdo que en el segundo, tercer año de la secundaria hablaban de la necesidad de cuidar el medio ambiente porque los bosques se iban a acabar y demás. Y la verdad es que poco a poco se le paraba mente a ese asunto. Y yo me acuerdo que en esa época todavía mirábamos ríos con caudal, donde hoy hay piedras. Cada vez pasa menos agua por ese río. Sí. Por todos los ríos. Por todos los ríos. Pero bueno, valga. Hacemos pausa en Adelante Nicaragua, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Domingo de Pascua sangriento en Colombo, la capital de Sri Lanka, antiguo Ceilán. En el Mar Índico. En el Mar Índico, una isla al sur de la India. Cerca de 300 muertos y 500 heridos han dejado una serie de atentados
que han sido atribuidos, porque todavía ningún grupo se hace responsable, pero han sido atribuidos a un grupo NTJ, Tawhid Jamaat. ¿Qué he dicho en cristiano? No sé, fíjate que no tengo ni la más remota idea. Sí. Tienen 24 detenidos de este grupo y las autoridades en Colombo. 3 iglesias cristianas. Hay que acotar aquí que la población cristiana es la minoría en Sri Lanka. Son apenas un 6-7% de la población es cristiana, contra un casi 70% de la población que es budista. Y después tenés a los musulmanes. Tenés los musulmanes que representan, los hinduistas que son el 16%, pero fíjate que los musulmanes son poco más que los cristianos, nada más, sí, cerca del 8%. En todo caso, tenés en Sri Lanka la historia de los tigres. De los tamiles. Sí. Que estuvieron 25 años en esa pequeña islita, ¿verdad? Continua. Y los tamiles, miraba yo en la distribución demográfica, es un porcentaje bien bajo de la población, es como el 8% de la población es tamil. Sí, pero bueno, 25 años, y además fueron de ese grupito, entre otros, comenzaron los atentados donde te inmolabas. Sí. En las ciudades y demás. Y tuvo de alguna manera también era una especie de confluencia de intereses entre la India y también incluso China, ¿verdad? Y los países vecinos, Myanmar y Bangladesh, no están muy largos de todos lados. Y la situación se da ahorita en un momento muy interesante, a un mes del 25 del aniversario del armisticio de la guerrilla, y en medio de unas elecciones en la India. Pero además el domingo de Pascua, que es para los cristianos. Que para los cristianos es un día especial, pues para los cristianos católicos es día de precepto, pues, ¿verdad? El domingo de Pascua. Y estallan bombas en 3 iglesias, en 3 hoteles céntricos de la capital y en un pequeño hotel más alejado del centro y un residencial que la policía dice estos más que pertenecer a la serie de atentados de los 6 lugares, las 3 iglesias y los 3 hoteles, esto más bien parece estar relacionado con el escape de integrantes de la célula. Porque hay que ver que algunos de ellos se inmolaron ahí en las explosiones de los lugares. ¿Cuántos explosivos son? 29. Pero descubrieron en la estación de transporte público 87 detonantes, ¿verdad? Sí. Y como estaba diciendo Humberto fuera de cámara, en un bus lograron destremar la bomba, ¿no? Sí. Bueno, en cualquiera de los casos, la coordinación que esto tuvo fue increíble. Y lo más interesante de todo esto es que la policía ya estaba advertida. Eso, fíjate, según varias publicaciones, hace 10 días una agencia de inteligencia extranjera, y lo ponen entre comillas, advirtió a las autoridades en Sri Lanka de la posibilidad de atentados en la isla. Así es. Hace 10 días. Hace recientes días. Sí. Y entonces, y precisamente los cristianos, y me llama la atención por qué los cristianos, porque como vos decís correctamente, son los minoritarios, pero eran los que de alguna manera querían servir de puente entre los budistas y los hindúes. ¿Quién está gobernando Sri Lanka? Es un gobierno de centro derecha, dice ser socialista. El partido es un partido que entre su nombre lleva el socialismo por algún lado, porque hay que recordar que Sri Lanka es la República Socialista de Sri Lanka, ¿no? Y el partido tiene algo de socialista pues, en su nombre, pero es centro derecha, está identificado como un partido de centro derecha. Entonces se parece más al socialista obrero español. Podría ser, sí. En ese sentido, pero bueno. El caso es que la coordinación que tuvo eso no
Acuérdense que por esa zona el último gran evento de este tipo fue el ataque al hotel en Mumbai. Sí. Hace ya varios años. Pero jamás, y antes de eso, el ataque al Parlamento en Nueva Delhi. Pero jamás coordinado en tantos lugares. Sí. Eso, ¿cuál es el sentido último? Es muy difícil averiguarlo de esta sin razón. A esta altura, sí. Ahora, es decir, como ningún grupo se ha atribuido o se ha hecho responsable de estas explosiones, porque es decir, las autoridades lo que dicen es que este grupo es el más probable por su historial. Hace unos años estallaron imágenes budistas en la isla también, ¿no? Varias imágenes budistas, no con la coordinación que han tenido este domingo, pero sí se realizaron varios atentados. Pero eso me acuerda la destrucción de las enormes imágenes budistas en Afganistán por los talibanes. Es que a esto voy, que se habla ya de la relación, por un lado con Al-Qaeda, pero por el otro lado con el Estado Islámico, de estos grupos, y de la peligrosidad que hay de las relaciones que se han venido estableciendo, especialmente en el sudeste asiático, sí, con estos grupos extremistas, ¿no? Y lo que esto puede representar justamente para esta zona, que es una zona de comercio importantísima, porque Sri Lanka está puesta entre las rutas de comercio más importantes para el sur de Asia. Y en una situación en que esa parte del Asia está sumamente convulsa, ¿verdad? Tenés varias elecciones por ahí, hablé de la India, pero también más allá está Tailandia, Afganistán está en camino, Singapur acaba de pasar, Malasia el año pasado también, y todo ello es medio complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Nos acercamos más al continente americano cuando regresemos. Seguimos en Adelante Nicaragua, nos acercamos en el camino al continente americano. Hubo elecciones en Ucrania. Zelensky, mira, me voy a lanzar mi candidatura. Lo único que voy a cambiar el programa, va a dejar de ser un programa serio para convertirse en un programa de payasada, de humor, porque Zelensky o Zelensky, Volodymyr, que es un programa, un presentador de un programa cómico en la televisión. Él hace de maestro, que llega a ser presidente de la República. Entonces, en los 28 años de historia independiente de Ucrania, ningún candidato había logrado el 73,20%, que con el 96% de los votos escrutados ayer había logrado cómico, como le suelen decir, el cómico Volodymyr Zelensky, ¿no? Y ni corto ni perezoso, tampoco le quedaba mucho remedio al magnate de los chocolates, a Poroshenko. Reconoció su derrota. Porque que dice que en el 22. No, 23.15 dice. No, que dice que él va a que él ha dicho que no se retira de la política, sí. Y que además va a tener una oposición fuerte y seria. Entonces ya reconoció eso. Le dijo que, entre otras cosas, el viernes pasado, en el cierre de campaña ya de la segunda vuelta, Zelensky le dijo a Poroshenko, esta es su sentencia, el resultado de su mal gobierno, de su corrupción. Básicamente le dijo claramente yo soy el resultado de sus errores, y esa es una sentencia. Entonces es una victoria arrasadora realmente. Poroshenko dice que detrás del programa de gobierno, que no está nada claro, de Zelensky, hay gato encerrado, ¿no? Pero todo está por verse, ¿no? Es que, a ver, una de las cosas que se ha destacado de
Zelensky es su afirmación que no hay que darle la espalda a Rusia, lo que podría interpretarse como un cambio en la relación de confrontación con Rusia. Y renuncia expresamente a cualquier opción militar. Y en ese sentido, Medvedev, el primer ministro ruso, no tardó mucho en declararse en nombre del gobierno ruso satisfecho con el resultado electoral, ¿no? Porque dice que, independientemente de que tendría que ser un cambio radical el del gobierno que pueda formar Zelensky, por lo menos se abre un clima distinto en las relaciones ucraniano-rusas, ¿no? Zelensky ha proclamado, entre otras cosas, el retorno de todos los prisioneros políticos, incluso los soldados ucranianos detenidos en Kerch, en el puerto de Kerch, por los rusos. Pero, como les digo, todo está por verse. Ahí habría que hacer, si se me permite la expresión, una nueva configuración del panorama político ucraniano a partir de los resultados electorales de ayer. Y en las relaciones de Ucrania con respecto a la Unión Europea, aquellos coqueteos incesantes de Poroshenko y de ser una especie de ficha negociadora, o más que ficha negociadora, un termómetro de las relaciones con el occidente europeo y la Federación Rusa. Esto es interesante. Estamos hablando de que Ucrania tiene 43.9 millones de habitantes, donde étnicamente ucranianos propiamente son el 78% y el 17% es ascendencia rusa. Es interesante porque incluso hace 2 días estaba leyendo unas declaraciones de Carter, ¿verdad? De Jimmy Carter, que entre otras cosas dijo, refiriéndose a la anexión de Crimea, que ese era un acto era un acto lógico atendiendo a las aspiraciones del pueblo de Crimea y a la composición étnica de esa región. Me llamó la atención porque viniendo de parte de Carter, que es totalmente diferente a la posición oficial de Estados Unidos ahora, e incluso a la que tuvo Obama en su momento, ¿verdad? Dentro de esto de Ucrania, lo que habría que abrirse un debate, porque hicieron una cosa que no se ha hecho mucho tiempo, ¿verdad? Se hicieron un debate, lo cual es normal, pero en un estadio de fútbol, en un estadio olímpico con más de 40,000 personas, y encima con televisión para el resto, ¿verdad? Sí, pero ahí hay que ver, y por eso es que protesta y se acusa a Zelensky de ser un hombre de paja o un testaferro del magnate de la comunicación ucraniano, el dueño del Kolomoisky, que es el dueño precisamente de los principales canales donde la serie de Zelensky se transmitía, y eso significa un tiempo de propaganda electoral para Zelensky que no tiene precio, pues. Pero además el manejo de las redes sociales, de nuevo, ¿verdad? El manejo efectivo de las redes sociales lo tuvo él. Y en medio de todo eso, lo que decía Humberto, ¿verdad? El tipo le dice, yo no soy político profesional, yo estoy aquí por tus errores y tus promesas incumplidas. Sí, soy el resultado. Pero el gran problema ahorita que tiene la clase política ucraniana, ¿cuál va a ser la posición de este gallo? Con referencia a Rusia por un lado, al aproximamiento con la NATO por el otro, porque eso de no le vamos a dar la espalda a los rusos es como medio ambiguo, pues no necesariamente quiere decir me voy a confrontar con los rusos, y tampoco no le voy a dar la espalda, vamos a hablar amablemente, ¿verdad? Lo que sí parece ser que el tipo dijo de que cualquier política que incida nacionalmente va a ser sujeta de un referéndum, ¿verdad?
Entonces, de ahí se esperan una serie de referéndum para decidir eso. Lo que está claramente establecido en su plataforma política es la lucha contra la corrupción. ¿Ah? Eso fue su bandera fundamentalmente, más que cualquier otra. Y ¿cómo se llama? La señora Yuliet Poroshenko también. No, la Timoshenko. La Timoshenko, que también, dicho sea de paso, es billonaria. ¿Ah? Está con las conexiones que tenía con Gazprom y el otro con chocolate, etcétera, pero es parte de la oligarquía. Y esa es otra de las cosas. Sí, pero viene de abajo. No es oligarca. Pero lo puede marear. Pero es que eso es lo que hace sospechar justamente de que no sea exactamente... que esté limpio, pues, o nítidamente inexperto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, podría esperarse, de acuerdo a estas primeras declaraciones, que haya algunos cambios en la política exterior. Sí, ucraniana. Bueno, sí. Pero tampoco perdamos de vista que la clase dirigente ucraniana ha sido más veloz que otra cosa en ponerse al lado de los vencedores y olvidarse rápidamente de los vencidos en la corta historia independiente de Ucrania. No hay que perder de eso. Sí, por eso se habla de un reformateo o configuración del panorama político. Por el otro lado, tampoco hay que perder de vista de que la NATO, sus planes originales eran precisamente acercarse lo más posible a todos estos países de la Unión de la Unión Soviética, y Rusia, mientras miraba ese acontecer, se sentía acorralada. Parte de eso fue lo que pasó en Georgia, con la guerra de Georgia, ¿no? Sí. Y entonces ahí está, de un lado están los intereses de NATO de acercarse a Ucrania, pero atención, una NATO de hace 10 años no es la NATO de ahorita. Ahorita está debilitada, está asediada, está limitada, está presionada. No es lo mismo la NATO de principios de este siglo que la de ahorita. Y menos con las diferentes vertientes políticas que se están dando y que se van a expresar, entre otras cosas, en una conducción de la Unión Europea el próximo mes, ¿no? La OTAN, como está diciendo Cairo, la NATO de Cairo era la OTAN para los que hablamos español. Está trumpeada, nunca mejor dicho, para responder a la verdad, porque llegó trumpeando a su primera cumbre de la OTAN. Al 70 aniversario. Y continúa. A la primera cumbre y el 70 aniversario es la última trumpeada. El año antepasado ya. Sí. En su primer salida internacional. Así es. Y por el otro lado, Putin, a su vez, tiene su propia concepción política, ¿verdad? Que no necesariamente significa expandirse más, significa más bien asentarse donde está, en Ucrania, que además fue un referéndum popular, etcétera, pero no permitir cualquier intención que tengan nosotros de acercarse mucho a Ucrania, ¿verdad? Entonces ahí está un punto de desencuentro, ¿verdad? Sí. O de posible desencuentro. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua. Uno de los temas a los que se refirió el Papa Francisco este domingo fue al conflicto en Libia, donde aparentemente las cosas no están muy claras de quién apoya a quién desde el punto de vista internacional, porque supuestamente el gobierno en Trípoli está siendo apoyado por el mundo occidental. Sin embargo, hay una declaración norteamericana ahí medio rara. Bueno, más raro todavía es el hecho de las posiciones de política exterior de Estados Unidos. Porque por un lado, incluso cuando comenzó este conflicto, si se acuerdan, el secretario general estaba en Libia y había tenido una reunión con Khalifa Haftar hace relativamente poco. Estaba en Trípoli al momento del conflicto. El secretario de Estado. El secretario de Estado. No.
el secretario general de las Naciones Unidas. Guterres. Okay. Antes de eso, Haftar estuvo en Arabia Saudita, que no es casualidad que es uno de los principales aliados de Estados Unidos y el mayor comprador de armas del mundo, hoy por hoy. Y armadora, además. Sí. Tampoco hay que olvidar que Haftar, que estuvo, que cayó prisionero en el 90 y tanto, cuando la guerra con el Chad, ¿verdad? Y que fue liberado por los norteamericanos y que se fue a vivir a Washington e incluso vivía cerca de Langley, ¿verdad? Tiene estrechas relaciones con Estados Unidos. Al inicio de todo esto, Pompeo dio una declaración así, más o menos pontifical, ¿verdad? Ni de uno ni de otro, etcétera, buscando la paz, etcétera, ¿verdad? Pero según El País, con fuente ya reconocida, dice que Trump le habló a Haftar apoyándolo, diciéndole de que el hecho de cambiar la correlación de fuerza y el sistema político de Libia, ¿verdad? Iba a contar con su apoyo. O sea, entonces tengamos un momentito. Por un lado, las Naciones Unidas está tratando de conciliar y promover unas elecciones. Guterres se encuentra en Trípoli cuando comienza Haftar el ataque. Pero ahora sucede de que Estados Unidos, que es parte del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas y uno de sus promotores, sobre todo en los años pasados, sobre la paz, alrededor de la paz en Libia, es ahora el que está apoyando la parte militar, la parte de Haftar. Hay algo que pensar alrededor de la política exterior norteamericana, que la combino con otra, con el Congo. Hace mes y medio hubo unas elecciones, hubo un periodista que denunció las irregularidades e incluso el fraude que hubo, que fue a favor de Kabila y que al final terminó triunfando. E increpa directamente a los Estados Unidos por reconocer esas elecciones y a ese nuevo presidente. Y le responde el señor Cohen, ex secretario junto de Estado, y le dice, entre otras cosas, pero bueno, que no te das cuenta que al final logramos unas elecciones en ese país, ¿verdad? Que Kabila fuera a las elecciones como candidato. Hay que diferenciar, y digo esto para los que están un tanto confundidos con la política exterior norteamericana. Dice Cohen, hablando de un fraude patrocinado, entre otras cosas, por los Estados Unidos, o al menos apañado por los Estados Unidos, le dice el periodista, no hay que confundir esas ilusiones idealistas con el pragmatismo político. ¿Y patrocina fraudes de Estados Unidos? O lo apaña, por lo menos. O apaña fraudes de Estados Unidos. Bueno, pero olvídate. Tiene como presidente el mayor fraude de la historia. Es decir, aquí yo pregunto porque a propósito de la declaración de Carter, me estoy acordando que nunca respondió el Centro Carter a las demandas en Nicaragua sobre las elecciones del 96, sobre todo las irregularidades en las elecciones del 96. Guardó total y absoluto silencio. No se oye padre. Sí. Por eso pregunto, pues, si es que Estados Unidos... Pero es que te doy otro ejemplo. Y esta vez me voy a los Estados Unidos internamente, en las elecciones del medio término. No sé si te acordás que hablamos de una señora en Georgia, que era una señora extraordinaria de color, se llama Stacey Abrams, ¿verdad? Que era la candidata a gobernadora. Hubo y se abre un tremendo diálogo político en Estados Unidos, ella con Fukuyama, el sentido de los intereses nacionales y las identidades de grupo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que de por sí ya es objeto de un debate y de una discusión muy, muy rica. Pero lo que voy es básicamente lo que ella dice alrededor de sus elecciones. Perdió, dice, por 4,000 votos, ¿verdad? Fue una victoria tímida por parte de los republicanos,
pero en una contienda electoral llena de irregularidades que beneficiaron a mi oponente, dice doña Stacey Abrams, según un artículo del Foreign Affairs de marzo-abril de este año. ¿Verdad? De manera que con 3 ejemplitos estás claro de por dónde va la cuestionada política exterior e interior norteamericana, ¿no? ¿Y quién va a decidir Europa? ¿Estados Unidos o Rusia? Porque es decir, con el poder que tiene Rusia de decidir elecciones, según el informe Mueller, me queda la duda, ¿no? Mira, yo creo que al final va a decidir la que menos esperamos. La pobre Theresa May lo va a terminar decidiendo a este paso. No, Salvini no quites a Salvini va a tener un peso. Sí, que Salvini es el tapón, ese es otro tema. Ahora vamos a hablar de la bisagra Macron y el tapón Salvini. Pero al final las elecciones, ¿dónde empezaron a hablar? ¿Quién tuvo la culpa del referéndum del Brexit? Los rusos. Ah, sí, ¿Quién ganó la elección en Estados Unidos? Los rusos. ¿Y quién le dio más a Macron? ¿Y quién fue el de la división en Barcelona? Correcto, la división en Barcelona, las elecciones francesas, las elecciones mexicanas. La frustrada independencia catalana. Lástima que no se metió en Brasil. Sí, es que... Pero hay que reconocerle a Rusia esa capacidad. Pero lo que a mí me gusta, no sé si ustedes vieron una noticia que denota un gran sentido del humor por parte de algunos parlamentarios europeos. 38 diputados de la izquierda parlamentaria europea, la clásica, pues, de los verdes más para allá, le piden por escrito a Theresa May que le otorgue asilo político a Julian Assange. Es buena. El lunes de ceniza, que es como se va a conocer desde esta Semana Santa en adelante, el lunes santo, por el incendio de Nuestra Señora de París, mandaron una carta. 38 la firman, le dicen que usted acuérdese que está obligada, le dice, a brindarle asilo político, a garantizarle asilo político a Julian Assange. Que por supuesto Wikileaks también es responsabilidad de los rusos, se nos olvidó comentar eso. Que a propósito cumplieron. No, y el hecho de que Snowden renunciara también. Sí, pero viste que cumplieron los Wikileaks, ellos dijeron vamos a revelar una serie de secretos en cuanto si Julian Assange es detenido, lo habían dicho desde hace rato. Sí, ahora le sacaron $14 millones en una cuenta al presidente ecuatoriano. Sí. Y $250,000 ¿A Moreno? Sí, a Moreno. Una cuenta que está además relacionada con su principal opositor, Jaime Nebot. ¿Ah? Sí, ahí aparece. Sí. Y le están sacando $250,000 mal habido a Luis Almagro cuando fue canciller del Uruguay. El caso es que hay una lista de Wikileaks, ¿verdad? Que habría que revisarla. Y evidentemente acaba de salir. Va a dar que hablar en toda esta semana. ¿Verdad? Eso lo ponemos ya en agenda para la próxima. Así es. Bueno, un pequeño vistazo para queja de Cairo. La India se nos sigue quedando en el y las elecciones europeas y de quedarse. Pero es que las elecciones europeas pueden esperar. Todavía tenemos unos días para hablar de las elecciones europeas. Y no hablamos de Macedonia del Norte, pero no importa. Están técnicamente empatadas las elecciones presidenciales. Sí, lo de Macedonia. Bueno, pero la verdad es que lo de la India es interesante porque tiene que ver con tiene que ver con la van a ganar los rusos, no sé. Y con el partido del Congreso que está un poquito más fuerte, con Rahul Gandhi o con su hermana, con Priyanka. ¿Ah? Bueno, en cualquier caso mejor lo dejamos enterito para la próxima. Eso es interesante, la India como ha tenido varias mujeres ya, o ha tenido mujeres metidas fuertemente en política y tomando decisiones, especialmente del clan Gandhi. Pero más interesante todavía, mujeres incluso que no han nacido en la India, como la mamá, la madre no es Raúl, Raif, Ajá. ¿verdad? Que es una señora que se integró de una forma increíble a la cultura de la India. Ella es italiana de ascendencia. Bueno, lo dejamos para la próxima semana. Gracias por su atención, por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.
Chao.